¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular, le doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, titulado Centros Integrales de Residuos, la nueva forma de gestión y de valorización de residuos. Quiero presentar al panel que hoy día nos acompaña, a nuestros invitados. En primer lugar, quiero presentarle a Luis Carvajal. Luis es jefe del Departamento de Gestión de Inversiones Regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, geógrafo, al igual que la Antonia, y especialista en temas de información territorial. Así que muchas gracias, Luis, por acompañarnos, por haber aceptado la invitación y por participar de este diálogo que nosotros creemos que es muy necesario. También les quiero presentar a Antonia Vix. Antonia Vix es geógrafa y ya estuvo en la Fundación Chile algún tiempo, mucho más tiempo en el Ministerio del Medio Ambiente a cargo del programa de consumo sustentable y hoy día es la gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Así que, Antonia, muchas gracias también por acompañarnos en este webinar. Y también quiero presentarle a Giselle Carrasco. Giselle es ingeniera en medio ambiente, es la encargada de medio ambiente del Consorcio de Santa Marta, un importante gestor de residuos en nuestro país con operaciones en la región metropolitana y en la región de Antofagasta, con la idea también de poder compartir con ustedes casos concretos exitosos de centros integrales de residuos. Solamente me permito presentar el tema, es por todos conocido el déficit de infraestructura sanitaria para la disposición final de residuos, también la implementación de la ley REP y otras formas también de valorizar residuos que ha sido de mucho interés tanto de municipios, de gobiernos regionales, de privados y de los ciudadanos, que nos permite hoy día poderles hablar y comentar y trabajar este tema con distintos actores de los centros integrales de gestión de residuos, donde creemos nosotros que hay una migración desde el relleno sanitario clásico como disposición final a poder también distinguir, clasificar y valorizar algunos residuos. Por lo tanto, hoy día el desafío es de infraestructura como relleno sanitario, de disposición final, pero también infraestructura de estaciones de transferencia, de plantas de clasificación, de instalaciones de recepción y almacenamiento, etcétera. Sin más, yo le quiero ofrecer la palabra a Luis de parte de la Subdere y poder comenzar en el análisis de este importante tema para el país. Así que, Luis, les reitero los agradecimientos de parte de País Circular y le ofrezco la palabra. Luis. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación, un gusto estar aquí con ustedes. Voy a poner el temporizador para que después no me pase del tiempo asignado. Un gusto, Antonio, un gusto, Giselle, y a los invitados. Les voy a compartir entonces la presentación que tenemos. Esa es. Ya. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? En pantalla completa. Eh, bueno, como ya me hicieron la presentación, pertenezco al Departamento de Gestión de Inversiones Regionales. La pregunta puede ser para varios de los participantes, ¿qué tiene que ver Subdere con los rellenos sanitarios, con los centros de tratamiento integral y qué tiene que ver Subdere con el tema de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables? Tenemos dos grandes temas. Uno, que somos los impulsores del proceso de descentralización y como institución, por lo tanto, hemos empujado que las instituciones descentralizadas tengan cada vez más atribuciones, entre ellas las municipalidades, que dentro de sus atribuciones está justamente el tema asociado a los residuos sólidos. Sí, Luis, Eh, solamente si puedes poner ahí la pantalla completa para poder ah, ver mejor el contenido de la yo la presentación. tenía completa, pensé que era... Voy a ver. No, yo la tengo completa, por eso pensé que estábamos todos bien. Voy de nuevo. Un momento. Sí, no hay problema. Como dicen en la televisión, son cosas que pasan en la televisión en directo. Ajá. No, ahora entendí. Ya, ahora sí. Ahí está en Perfecto, pantalla ahí sí que completa. sigue Luis, ni un problema. Perfecto, no había pasado ninguna, así que no ha pasado nada.
Así es. A grandes rasgos, eh, ¿cómo trabajamos nosotros en esto? Con nuestra misión de que es la que aparece en pantalla, mejorar las condiciones de salubridad y calidad ambiental. Nos enfocamos en lo urbano, nos enfocamos en lo rural y a través de una implementación de sistemas integrales y sostenibles para el manejo. Quisiera hacer énfasis en el tema de los sistemas integrales. Eh, Nuestras líneas de trabajo. Por un lado, el tratamiento ambiental y sanitariamente adecuado. En segundo lado, el cierre de las instalaciones que no cumple con los estándares actuales. Este es uno de los temas que puede ser más largos, lentos y complejos. No es llegar y cerrar una instalación, si es que no tienes una nueva instalación funcionando. Este es tal vez el tema donde estamos más apretados. Planificación, este es el otro gran tema en el que necesitamos avanzar. Estamos hablando de soluciones que en promedio duran 8 años desde la idea hacia su implementación y después el fortalecimiento de las capacidades, ¿cierto? Y dentro de esta tenemos diferentes acciones para llevar esto a cabo, que son las que están en pantalla, y que se traducen en iniciativas de inversión. Y aquí es donde entramos fuerte desde la división de desarrollo regional y el departamento que conduzco, porque nosotros en inversiones regionales impulsamos justamente estas iniciativas de inversión. La ley indica que son las municipalidades las que están a cargo, pero cada sitio de esto estamos hablando de varios miles de millones en su implementación, lo cual cuesta mucho. Cuesta mucho obtener los recursos públicos en un sistema que tiene el Sistema Nacional de Inversiones, que hay que cumplir ciertas normativas. Algunos dan datos generales a partir del catastro que está actualizado al año 2022, publicado recién el año pasado. Tenemos 8.300.000 toneladas que se generan. Y aquí una buena noticia, el 86% de esas 8 millones de toneladas se disponen bajo normativa ambiental vigente. A continuación viene una tabla que demuestra los tipos de instalaciones. Y si usted mira la cuarta columna que dice instalaciones año 2023, uno diría, mira, vertederos y basurales tienen una cantidad que supera el 50%. Es cierto. Sin embargo, en esos 42 sitios que cumplen con la normativa, se deposita el 86% de los residuos. Entonces, yo diría que estamos en un buen pie con miras a lo que viene hacia adelante. Y aquí una distribución de cómo funciona a nivel regional. O sea, el gran aporte, el mayor aporte por lejos lo constituye la región metropolitana. Y ustedes pueden ver en la región de Arica, como Magallanes aparece en naranjo, porque aún persisten estos sitios justamente que no cumplen con la normativa moderna, actualizada, y estamos en camino, en un mediano plazo, a ir cambiando eso, transitando. Esta tabla como que, o sea, este gráfico, que es una expresión del anterior, nos muestra el porcentaje de producción de los residuos domiciliarios, donde la metropolitana claramente está por encima. La región de Aysén es la región que menos aporta en ese sentido. Y aquí hay un tema asociado a los costos. Y esto para nosotros tiene mucha relevancia. Hemos calculado que el costo asociado al transporte y disposición final al año para todos los rellenos y vertederos del país ronda los 418.000 millones de pesos. Esto equivale a un tercio de lo que se invierte a nivel regional en la suma de todos los gobiernos regionales. Entonces, solo en operar nuestros residuos gastamos 418.000 millones, lo cual es una cantidad bastante brutal, por decirlo de una forma. Y en la tabla que está a mano derecha, en los últimos dos, podemos ver que el 74% de estos recursos se van en la recolección y en el transporte. Y aquí vuelvo a algo que señalé antes. ¿A qué apuntamos? A la gestión integral del tema de los residuos. La idea es disminuir lo que más podamos aquella fracción que no podemos transformar, aquella fracción que no podemos entregarle valor. Entonces la idea es poder hacer esta separación, poder trabajar con el compostaje domiciliario y las plantas de compostaje. Hay una fuerte inyección de recursos por medio de los programas de mejoramiento de barrio con las municipalidades que apuntan hacia las plantas de compostaje, hacia la separación, a los centros de acopio. Ustedes van a las diferentes comunas y uno suele encontrar estos centros de acopio en diferentes lugares. Es una gestión difícil, las municipalidades tienen muchas tareas que abordar
y una de ellas es el tema de los residuos y es muy complejo. Y apuntamos ahí para que la menor cantidad es justamente el descarte de la disposición. En cuanto al impacto, hoy en día lo estamos calculando en torno a un 5% de lo generado. Entonces, hoy el, es un impacto menor, pero que puede ir ascendiendo de forma importante si lo miramos como un sistema integrado, no necesariamente mirando el sitio donde tratamos los residuos de diferentes formas, sino que la idea es llegar finalmente con menos residuos, gastar menos en el transporte, y eso nos permitiría justamente aumentar estos porcentajes, aunque no necesariamente en un centro. Nosotros tenemos identificados estos centros a nivel nacional, en la región de Valparaíso, La Hormiga, en la región de Los Lagos, un centro en Futaleufú, y en Antofagasta con Chaqueta Blanca, con diferentes dificultades y aciertos en su operación. Y en los próximos 8 años estimamos hasta ahora la instalación de tres centros más, pudiendo llegar a un 7 o un 8% de la población atendida. Los esfuerzos de inversión rondan los 50.000 millones de pesos, pero sobre todo el tiempo invertido es complejo. Esto implica traspasar de administraciones tanto de presidentes como también de alcaldes, y así también como senadores y diputados. Y es aquí donde se pone difícil el tema, porque aunque todos tenemos la claridad que necesitamos mejorar la situación de los residuos, no conozco ninguna comuna que esté dispuesto a recibir residuos, a instalar un nuevo sitio, y menos que vengan a entregar residuos de otras comunas o de otras regiones. A modo de conclusión, esto, como lo señalaba, se concreta a largo plazo. Aquí tenemos que mirar a los próximos 30 o 40 años. Hay que tener una mirada sistémica. Se me acabó el tiempo, pero estoy justo en la, En la en la conclusión. conclusión. Es necesario avanzar hacia una visión, como señalaba en esto, que permita mirar el territorio más allá del límite comunal, más allá del límite provincial y más allá del límite regional. Tenemos comunas que tienen que traspasar 4 regiones para ir a depositar sus residuos hoy en día. Entonces estamos a puertas de una situación muy compleja que requiere una mirada generosa de parte de las diferentes fuerzas políticas que hay en el país, porque de no abordarlo, el problema lo va a tener cualquier alianza política que venga en el mediano plazo. O sea, esto es un tema que hay que mirarlo con una mirada de país realmente, porque de lo contrario no vamos a llegar a ningún lado. Siempre vamos a tener situaciones de emergencia. Tenemos muchos vertederos y basurales que están a punto de terminar su vida útil y no tienen un reemplazo. Eso implica que esas comunas van a tener que firmar contratos con rellenos sanitarios que están en otras comunas, y eso implica que posteriormente esa basura no va a volver, o va a ser muy difícil que vuelva a su propia comuna con una nueva instalación. Por lo tanto, nosotros ponemos nuestras fichas en la planificación estratégica, a conversar mucho con los gobiernos regionales, mucho con las municipalidades, y fuertemente en lo que es invertir los recursos en la reducción y en la valorización, que ahí está el foco para nosotros. Entonces, reducir el volumen que llevamos a las plantas finales es tal vez la gran tarea que tenemos hoy, mientras vamos planificando y preparando los nuevos sitios de disposición final, que ojalá siempre apunten a la separación para que así podamos entregar valor a lo que estamos generando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis. Yo creo que aquí hay datos súper interesantes que iluminan el debate. O sea, lo primero que uno hay que tener en cuenta es como la magnitud de las inversiones y el involucramiento de los municipios es muy, muy relevante. Yo por eso quiero aquí a saludar a varios que nos acompañan, a Germán Saavedra de la Municipalidad del Bosque, Javiera Cisternas de Cochrane, Ariel de Buenos Aires y otros que nos están acompañando a la distancia por el webinar. Les debo decir también que después el webinar queda disponible en las redes sociales de País Circular y que lo pueden revisar, y agradecer a los más de 280 personas que en este minuto están en línea en el webinar y que de alguna manera
es una muestra de lo importante y lo relevante que es este tema. Quiero ofrecerle la palabra a Antonia Vix. Como los dije al principio, Antonia es la gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que ha jugado un rol muy importante a la hora de implementar la ley REP. Aquí tiene que ver también de cómo vamos segregando, de cómo vamos clasificando algunos residuos que pueden volver a ser materia prima. Por alguna parte, claro, eso disminuye la presión sobre los rellenos sanitarios, pero por otra parte también nos acercamos a la valorización propiamente tal de los residuos. Pero sin más, Antonia, le ofrezco la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo, por la invitación. Espero que el internet me acompañe. Como verán, no estoy en Chile con este fondo, estoy en un hotel, así que esperemos que salga todo bien. Quería tomarme unos 30 segundos para recordar qué es la ANIR, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Es una asociación gremial que reúne a más de 60 empresas que entregan algún tipo de servicio, solución, pretratan o tratan algún tipo de residuo que nosotros hablamos de materiales, ¿no es cierto? Puede ser aceite lubricante usado, puede ser los neumáticos, los envases y embalajes con los cuales estamos más familiarizados, ¿no es cierto?, en las casas, bueno, y que tiene que ver con dónde terminan, ¿no es cierto?, estos materiales muchas veces en los centros integrales de residuos o los rellenos sanitarios, y nuestros socios en el fondo captan estos materiales, los valorizan, los transforman, ¿no es cierto? Y puede ser en cualquiera de las etapas que mostró Luis en la jerarquía en el manejo de residuos. Tenemos socios dedicados a la reutilización, gran parte dedicada al reciclaje, otros al compostaje y algunos incluso a la valorización energético y otros también que gestionan rellenos sanitarios. Ya tenemos en toda la cadena. Y compartir con ustedes brevemente, como decía Pablo, el interés, ¿no es cierto?, el empuje que ha tenido también el sector privado al cual represento en la gestión de residuos y con algunos casos bien concretos que pueden haberlos visto también en la prensa. Tenemos una inversión hace reciente de una empresa que se llama Ambipar, 23 millones, ¿no es cierto?, de dólares en una planta justamente de pretratamiento y clasificación de envases y embalaje, que gestiona también inventarios obsoletos, destrucción certificada, con una capacidad de 60.000 toneladas anuales. Ese está acá perdón, acá, allá en la región metropolitana. También tenemos otro socio, Volta, que invirtió 3.2 millones de dólares en una planta también de clasificación de envase y embalaje con una capacidad para procesar 35.000 toneladas anuales, eso es 120 toneladas día, pudiendo por diseño también aumentarlo al doble conforme aumente la demanda. Y eso, bueno, tenemos, por supuesto, hay otros socios que han invertido en plantas de valorización de los materiales específicos, tanto de neumáticos, de cartón para bebida, etcétera, pero si me centro en envase y embalaje, quisiera nombrar esos, y los socios también tienen interés en invertir en regiones, plantas similares a las que les acabo de nombrar, que pueden, es una etapa esencial para poder separar, ¿no es cierto?, también como decía Luis, para clasificar y que cada uno de estos materiales luego pueda seguir su ruta del reciclaje, ya sea plástico, aluminio, cartón para bebidas, etcétera. Y ahí, dado que ya está implementada, ¿no es cierto?, la ley REP ya está en curso, ahí, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje que puedo entregar desde acá, ¿no es cierto?, con estas plantas? Es, que lo hemos dicho en varias ocasiones, que lo importante es asegurar que llegue el volumen necesario, ¿no es cierto?, a estas plantas y que llegue la calidad también necesaria. Eso deriva en muchas otras preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo aseguramos ambas cosas? Algunas tienen que, de alguna forma, asegurarse con el nuevo actor, ¿no es cierto?, que llega al escenario de la ley REP, a estos vínculos nuevos que se generan, ¿no es cierto?, entre los sistemas de gestión, los gestores y los municipios, hay licitaciones de por medio, ¿no es cierto?, y la calidad también va a depender, como sabemos, de la sensibilización que tengamos todos nosotros como ciudadanos, cómo entreguemos también
estos materiales. Y otro mensaje importante también que quería quizás pasar en estos primeros minutos sigue habiendo muchas ganas de invertir, de poner más infraestructura a lo largo del país, y algo clave también para asegurar estos escenarios, que sea un escenario eh, favorable y que se pueda seguir invirtiendo, dependerá mucho también de los tiempos en las aprobaciones, ¿no es cierto?, de los permisos sanitarios, de los permisos ambientales, pues estoy hablando de tiempos que sean razonables, ¿no es cierto?, y que al final del día o al final del túnel sean aprobados para poder empezar a operar. Yo creo que ahí, Pablo, es una visión general que quería dar para iniciar la conversación también sobre los esfuerzos, el apoyo, las ganas, ¿no es cierto?, que existen desde el sector privado en la gestión y valorización de estos materiales. No, muchísimas gracias, Antonia, que efectivamente esto es un esfuerzo bien público y privado, ¿ah? Y que bueno, tiene que generarse obviamente los incentivos, pero bueno, si vamos como a país a aspirar a tener otra gestión de los residuos, una valorización más significativa, por supuesto, las empresas agrupadas, la NIR, los esfuerzos de Subdere, lo que se hace en materia regulatoria desde el Ministerio del Medio Ambiente, es bien importante que estén alineados. Pero tal como lo expresaba Luis en su presentación inicial, hay iniciativas concretas en el fondo de centros integrales de residuos y exitosas que nos permiten hacer una gestión distinta de los residuos. Y por eso yo les quiero presentar y hemos invitado a Giselle Carrasco, que ella es la encargada de medio ambiente del Consorcio de Santa Marta, que es un gestor relevante en la región metropolitana, pero que también tiene operaciones en regiones, en particular en Antofagasta, a modo de poderles contar la experiencia también concreta que hoy día existen y las dificultades de centros integrales de gestión de residuos en nuestro país. Así que, Giselle, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar de este webinar con actores que estamos viendo aquí en el chat del seminario. Tienen muchísimo interés desde el mundo municipal, los gobiernos regionales, los emprendedores que han aquí se han incorporado al chat. También les menciono que a través también de la aplicación pueden compartir algunas preguntas para yo poderlas tomar y compartir con los expositores. Así que, Giselle, yo voy a proceder a compartir la presentación suya y nos preparamos. Ya. Ahí estamos. Sí, ahí está. Bueno, Pablo, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Como Consorcio Santa Marta estamos muy agradecidos de tener el espacio, de poder contar un poco lo que nosotros hacemos y bueno, en realidad contarles un poco del manejo integral de chaqueta blanca. Pero antes de eso, contarles un poquito qué es lo que es Consorcio Santa Marta para quienes no nos conocen. Si podemos pasar a la siguiente, Pablo. Va a ser un poco... no, ahí. Contarles que Consorcio Santa Marta, bueno, es una empresa de capital nacional que tiene más de 20 años de trayectoria en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Nosotros hoy brindamos en realidad una solución económica, ambiental y técnicamente viable para la realidad que tiene Chile. Ahí, como lo comentó Luis en su presentación, que es muy interesante, estas soluciones hoy día son las más viables porque Chile es lamentablemente dentro del ranking de generación de residuos se encuentra posicionado como número 1 de Sudamérica. Como indicó Pablo, bueno, tenemos presencia en la región metropolitana desde el año 2002 y desde el 2019 nos encontramos presentes en la región de Antofagasta. Todas nuestras instalaciones se encuentran certificadas bajo normas internacionales ISO 14001, 9001 y 45001. Y además contamos con la implementación de un modelo de prevención de delitos bajo la ley 20.393. Bueno, ahí como les contaba, nosotros tenemos presencia en la región metropolitana, atendemos a 17 clientes municipales y uno en la región de Antofagasta que corresponde a la comuna de Antofagasta.
En la región metropolitana recibimos residuos sólidos urbanos, residuos especiales hospitalarios y NFU. Y ambas instalaciones atienden a una población de más de 4 millones de habitantes. Existe una alta coherencia entre el origen y el destino final. Nosotros en la región metropolitana estamos emplazados en la zona sur y abarcamos prácticamente la totalidad de la zona sur de los que se generan de residuos sólidos domiciliarios. El 80% de nuestros residuos son municipales y un 20% de residuos corresponden a particulares. Ahí se pasan. Nosotros, ahí es. Nosotros realizamos una gestión integral de los residuos. En la región metropolitana contamos con una estación de transferencia intermedia ubicada en un punto estratégico de la zona sur, donde esto permite que los camiones recolectores lleguen. Hay un beneficio económico y un ahorro importante en sus tiempos. Nuestro principal objetivo es atenderlos en el menor tiempo posible para que ellos posteriormente vuelvan a su ruta de recolección. Aquí lo que hace la estación intermedia es recepcionar estos residuos de los camiones recolectores y descargar a semirremolques de mayor capacidad, los que son trasladados al relleno sanitario. Y estos semirremolques tienen la equivalencia de 3 camiones recolectores. Entonces, efectivamente, ahí hay un ahorro importante, tanto en el traslado para un impacto en realidad en el traslado hacia el relleno sanitario, que está un poco más alejado. Y bueno, tenemos el relleno sanitario Santa Marta, es una instalación que está aprobada y calificada ambientalmente, lleva más de 20 años en operación, recepcionamos mensualmente 120.000 toneladas aproximadamente. Y aquí es súper relevante e importante contar que Santa Marta hace más de 10 años ya utiliza el concepto de la valorización, por así decirlo, porque si bien todo llega a destino, a disposición final, nosotros a partir de la degradación de la materia orgánica generamos energía en una central de energía renovable no convencional. Tenemos una central que permite inyectar a la matriz al sistema eléctrico nacional. Entonces, igual aquí hay una gestión integral que quizás no es visualizada y que si bien es cierto, hoy existe mucho el concepto de valorización, hace más de 10 años nosotros ya estábamos trabajando un poco en este concepto. Tenemos el relleno sanitario también Chaqueta Blanca, ubicado en la región de Antofagasta. Bueno, y aquí, ahí ya nos pasamos a la siguiente slide. Pero aquí contarles en realidad que Antofagasta efectivamente era una de las regiones que presentaba una de las mayores problemáticas ambientales en cuanto al manejo de los residuos. Tenía un vertedero importante que era La Chimba y el año 2015 el municipio llamó a un proceso licitario el cual se adjudicó la construcción y operación Santa Marta. Y aquí es súper relevante porque en realidad aquí se construyó un centro de tratamiento integral que tiene los 3 flujos que deberían tener estos centros integrales. Por una parte tenemos una planta de separación de materiales reciclables, una planta de compostaje que trata el material orgánico y el descarte al relleno sanitario. Hoy efectivamente la pirámide está invertida y el mayor porcentaje va a relleno sanitario, pero justamente como estas son soluciones a largo plazo, esperamos no en tantos años con todas estas competencias o entrada de nuevos actores, la implementación de la ley REP, poder invertir esta pirámide y que quizás el mayor porcentaje vaya a estas plantas de separación y compostaje y efectivamente el descarte vaya únicamente a los rellenos sanitarios, permitiendo también aumentar su vida útil. Nosotros acá en la planta de separación de Chaqueta Blanca contamos con una importante infraestructura. Hoy se alcanza la recuperación de un 20% de lo que ingresa a la planta. Tiene una capacidad para tratar de 4 a 3 toneladas día. Y la planta de compostaje trata aproximadamente 150 toneladas mes, lo que hace una equivalencia de 1 tonelada mes de compostaje que nosotros se la entregamos al municipio.
Y el relleno sanitario tiene una vida útil por 20 años y nosotros recepcionamos aproximadamente 20.000 toneladas de la región, o sea, de la comuna de Antofagasta. Pasemos a la siguiente, Pablo. Bueno, aquí está un poco nuestra planta de separación. Nosotros aquí lo que hacemos en la báscula, que es cuando ingresan los camiones al pesaje, ahí ellos hacen la selección y se les indica si van a la planta de separación o hacia el relleno sanitario. Y ahí se hace la recepción y las descargas. Después tenemos ahí una clasificación donde ahí se identifican de forma manual y mecánica qué residuos van a ingresar a la planta y cuál se devuelve al relleno sanitario. Luego, mediante una planta semiautomática, están las cintas transportadoras con sus contenedores, donde se van clasificando los residuos en cada uno de los contenedores. Pasan luego a una prensa, donde esta prensa forma los fardos, pasan al pesaje y ya quedan enfardados y listos para que cada uno de los clientes se los pueda llevar hacia la valorización. Siguiente, Pablo. Bueno, hoy día estamos trabajando hacia la valorización de residuos. Hoy recuperamos cartón y papel, plásticos, latas de aluminio y metales. En el año 2023 ingresaron a la planta 350 toneladas aproximadamente. Del material se recuperó 70 toneladas fueron recuperadas de estas 350, o sea, retornaron como valorización y la planta, como les indicaba, tiene una eficiencia de un 20% aproximadamente. Y aquí es súper importante indicar lo que decían, el mayor déficit es la habilitación del territorio. Y nosotros hoy día tenemos una infraestructura disponible y capacidad disponible en la región de Antofagasta para poder llevar a cabo estos proyectos de valorización. Como contaba Luis ahí en su presentación de Subdere, de estos centros integrales a nivel nacional existen solo 3. Pasemos a la siguiente, Pablo. Y como les comentaba, dentro de las barreras todavía existen muchos microbasurales y basurales a lo largo del país, sobre todo en la región de Antofagasta. Nosotros igual estamos disponibles y tenemos capacidad para poder hacernos cargo de todos esos residuos. Para el tema del reciclaje todavía existen dificultades logísticas. El material que se recupera tiene que recorrer más de 1.300 kilómetros para poder llegar a los centros de valorización. Entonces eso se traduce en altos costos económicos y ambientales, por lo que significa todo el recorrido, todo el costo asociado a poder procesar todo ese material recuperado. Y también otra barrera importante es no existe una real conciencia de los costos asociados. Entonces eso todavía sigue siendo una barrera. Y bueno, la baja tasa de valorización de algunos materiales, todavía tenemos que trabajar un poco más en la descentralización. Todavía estamos muy enfocados en la región metropolitana, siendo que tenemos lugares disponibles fuera. Por lo tanto, desafíos importantes que tenemos, cambio cultural, necesitamos invertir más en educación, en la segregación en origen, en que los procesos licitarios tengan la recolección selectiva considerada para poder potenciar estos centros integrales. También un desafío importante es el desarrollo de la economía local, porque esto va de la mano con esta dificultad logística que tenemos hoy como barrera. Y otro desafío importante, el Decreto Supremo 189, que actualmente se encuentra en revisión, quizás sería importante poder incorporarle el concepto de reutilización. Hoy día no lo considera, entonces para que converse un poco con la ley REP y todas estas nuevas normativas, para que estos proyectos sean sostenibles en el tiempo y puedan funcionar. Bueno, ahí finalizamos. Un poco invitarlos a motivar la competencia, la entrada de nuevos actores, comentarles que nosotros como Consorcio Santa Marta tenemos el compromiso y tenemos nuestras instalaciones habilitadas, así que hacerles la invitación para aquellos que no las conocen, puedan también conocerlas y puedan utilizarlas. Ahí, como decían, uno de los mayores déficits, y que ya lo mencioné, es la habilitación del territorio.
y Antofagasta ya lo tiene y estamos trabajando para que la región metropolitana también lo tenga. Nosotros hoy estamos trabajando para que Santiago pueda tener un centro de manejo integral que pueda considerar estos 3 flujos de entrada y poder tratar el orgánico, el inorgánico y que el descarte únicamente vaya a relleno sanitario. No sé si me pasé, si estoy, si estoy bien en el tiempo. No, muy, muy bien, Giselle. Se pasó para interesante, debo Sí, ver conocer sí, experiencias concretas. Así que muchas gracias, Giselle. Yo les recuerdo que nos están hoy día siguiendo y viendo en línea. Prácticamente 300 participantes pueden compartir sus preguntas por el chat y yo como moderador poderlas transmitírselas a los invitados que también están viendo el chat. Quiero comenzar, Luis, con la primera pregunta para ti, del punto de vista desde la visión del gobierno, de quien de alguna manera tiene partes de las decisiones de la inversión que se hace en infraestructura para gestionar los residuos. ¿Cuáles son las regiones que crees tú que tienen mayor déficit y por lo tanto yo veo el otro lado de la moneda, hay mayores oportunidades de reemplazar los antiguos rellenos sanitarios por centros integrales de gestión de los residuos? Probablemente este es un problema que nos acompaña hace muchísimos años. Entonces, además de identificar las regiones, las oportunidades, Luis, poder también conocer cuáles son las dificultades que nos llevan como país a tener una subinversión en este tipo de infraestructura que es tan importante para el país. Luis, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. A ver, voy a partir de atrás para adelante en la pregunta. Las principales dificultades. El uso de los recursos públicos es limitado. Tenemos una cantidad de recursos que en Chile no abunda la plata. Tenemos recursos, pero tenemos que distribuirlo en abordar todas las brechas que todavía tenemos a nivel de país, tanto desde el punto de vista de la conectividad, tanto desde el punto de vista de vivienda. Tenemos un déficit de más de 600.000 viviendas a nivel nacional que estamos trabajando. Entonces los recursos tienen que ser priorizados en función de, dejando eso de lado. Además de ello, una vez que necesitamos implementar recursos públicos, sobre todo este tipo, las inversiones pasan por el Sistema Nacional de Inversiones, que requiere una evaluación, que es una evaluación que permite que los recursos sean bien utilizados de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, una barrera que tiene de dulce y a gras. Por un lado, es compleja, es difícil cumplir con los estándares que están ahí, y por otro lado, es bueno porque nos asegura que lo que vamos a tener como una solución va a ser una solución duradera y que corresponde al estándar que necesitamos. Asociado a eso, tenemos una dificultad desde el punto de vista de las capacidades. Las municipalidades que tienen el tema a cargo tienen además múltiples temas a cargo. Entonces, generar infraestructura en esta línea requiere mucha especialización y esa especialización no la tenemos en la mayoría de las municipalidades. De hecho, son escasos a nivel municipal. Y eso, por lo tanto, retrasa la generación de las propuestas de inversión. Y lo mismo no ocurre a nivel de los gobiernos regionales. Las plantas de los gobiernos regionales fueron hechas con un perfil de profesional que apunta a la planificación del territorio y tenemos una gran cantidad de profesiones, pero nuevamente nos falta la especialización en estas áreas que nos permita llevar adelante estos proyectos. Entonces, los proyectos tienen el atraso principalmente por este motivo. Y cuando los proyectos han salido adelante, han quedado detenidos o han tenido complicaciones en las fases de la evaluación ambiental de los proyectos. Hace poco hubo una planta que fue rechazada por el Comité de Ministros en la región de la Araucanía, pero que tenía un fuerte rechazo de la población. Por lo tanto, tenemos una población mucho más activa que antes, mucho más informada que antes, y que en general no quieren tener ninguno de estos sitios cerca de su casa. Y ahí estaría, yo creo que el segundo gran problema, la ciudadanía activa que no quiere nada con lo que tenga que ver con residuos cerca de su casa. Ahora, el cerca o lejos también es relativo. Podría estar a 10 kilómetros, pero si las corrientes de aire traen justamente los vectores en mi dirección, no la voy a querer. Entonces tenemos una dificultad importante desde ese punto de vista. Y en cuanto a las regiones,
Uf, es multifactor. La región de los ríos tiene una situación compleja. La región de Coquimbo tiene un tema muy importante, difícil. Vamos a acabar la vida útil, no tenemos solución de reemplazo. Y tenemos otras regiones que teniendo dificultades lo están abordando bien, que es como la región de los lagos. A la vez tenemos la provincia de Chiloé, donde tenemos una fuerte dificultad al respecto y eso marcha lento. Y tiene la particularidad de que justamente es una isla grande con mucha población. Entonces yo lo centraría ahí, como tal vez lo más relevante. Tal vez se nos pueden escapar otras regiones, pero es un tema multiterritorial, por decirlo de alguna forma. Tenemos varios lugares donde está ocurriendo esto. Lo bueno, para mi gusto, es que lo estamos abordando con planificación. Estamos firmando el convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a aportar y apoyar en la generación de masa crítica por un lado y de proyecto y planificación por otro. Gracias. No, perfecto, Luis. Muchas gracias. Entendemos la complejidad, que es bastante multiactores, ¿eh? Es bastante variada. Y ahí, Antonia, compartir contigo una pregunta, un comentario que está en el chat de Danilo Mutis, ¿ah? Que frente a este escenario que nos cuenta Luis, que obviamente los recursos son escasos, sobre todo recursos públicos, la capacitación del recurso humano y probablemente nuevos desafíos tecnológicos. A lo mejor los rellenos sanitarios que se inauguraron en Chile hace 20 años son muy distintos a los que eventualmente pueden inaugurarse hoy día. Entonces, aquí Danilo Muti nos dice, ¿y las alianzas público-privadas no será una forma de agilizar el tema de las inversiones en infraestructura? Te comparto la reflexión, Antonia, para tu Sí, opinión. es una muy buena reflexión, efectivamente, cuando uno mira hacia afuera, como lo han hecho otros países, efectivamente existen alianzas público-privadas para la gestión de los residuos domiciliarios y habría que explorar esa posibilidad. Lo hemos comentado muchas veces internamente, lo hemos comentado también con algunas asociaciones de municipios. Habría que ver si esto se da, cómo encaja, ¿no es cierto?, con la ley REP, si se puede o no, cuál sería el rol o cómo participa, ¿no es cierto?, en esta nueva figura, habría que explorarlo. Y cuando se hablaba también de, mm, de la especialización que hablaba Luis, ahí también volver a abrir la posibilidad del trabajo público-privado, ¿no es cierto? Cuando hay empresas en Chile privadas que muchas veces partieron como empresas familiares, que hoy son empresas grandes, ¿no es cierto?, de gestión de residuos, hay mucho conocimiento, hay mucha trayectoria, mucha experiencia que se puede compartir, es algo que nosotros majaderamente también hemos dicho en toda instancia. Para eso estamos también como asociación gremial, compartir experiencia, para la implementación de nueva infraestructura, de nuevos sistemas, sentarnos a compartir también esta información, este conocimiento. Y en cuanto a la tecnología, también cuando tú miras hacia afuera, ya los países que quizás ya vienen de vuelta después de haber experimentado 30 años ¿no es cierto?, de ley REP, ¿cómo lo han hecho en estos centros integrales, en estos centros de clasificación, centros de pretratamiento o de gestión integral de residuos? Bueno, es lo que estamos viendo acá, efectivamente con maquinaria, ojalá automatizada. Nosotros en Chile estamos de a poquito, ¿no es cierto?, semi-automatizada, con tecnología automatizada que permite separar de forma más rápida, más eficiente. Ahí Giselle nos mostraba, ¿no es cierto?, que van en una eficiencia en un 20%. Eso sin duda después va a ir mejorando, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo agilizas también? Bueno, con más tecnología. Es algo que también nosotros estamos constantemente mirando, todos nuestros asociados están también mirando distinta maquinaria, puede ser idealmente también maquinaria nacional o de Austria, o algunas veces son plantas que están fabricadas en China o en India. ¿Cuál es la mejor opción para que esto sea, ¿no es cierto?, lo más eficiente posible? Siempre teniendo presente algo que también Luis lo abarcó y lo vuelvo a señalar, en fondo, ¿dónde? Y era uno de los puntos que tenía aquí, ¿dónde se va a instalar esto?
cómo trabajamos con la comunidad también para entender, en países desarrollados tú puedes tener al lado de tu edificio incluso una planta de valorización energética, sin ningún olor, ninguna intervención. Incluso son lugares bonitos que tú puedes visitar. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo también logramos transmitir que estos son centros necesarios, que son lugares para justamente procesar, recuperar estos materiales, limpiar, ¿no es cierto?, y transformarlos y volver a insertarlos en la economía, estos materiales, evitando incluso la extracción de recursos naturales, o sea, verle, ¿no es cierto?, el lado positivo, que nadie habla de esto, ¿no es cierto?, que es necesario, a menos que tuviéramos un cambio profundo de comportamiento de todos los ciudadanos, y para que eso ocurra pueden pasar también 20 años más, y en ese transcurso, ¿qué hacemos? Necesitamos estos centros para recuperar, ¿no es cierto?, estos materiales. Pero sin duda, con la pregunta inicial, debieras explorar la posibilidad de tener alianzas público-privadas y en todo tipo de instancia también público-privada, conversar, sentarse a conversar también, por ejemplo, en cómo va la implementación de la misma ley REP. Hay que sentarse todos los actores de la cadena, desde el ciudadano, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores, los recicladores de base, los municipios, los sistemas de gestión, los valorizadores, todos. Hay que sentarse, hay que hacer una escucha activa de cómo va esto, cómo seguimos adelante. Muchas gracias, Antonia. Antonia planteaba, Giselle, la dificultad, de alguna manera también, Luis, en el dónde. ¿Ah? El lugar de emplazamiento de los proyectos es bien clave. ¿Ah? Además del diseño propiamente tal del proyecto, sus características, el dónde está emplazado es bien importante. Yo me imagino, también desde el punto de vista costo, un lugar de disposición muy, muy, muy lejos, obviamente lo hace muy costoso y probablemente muy cercano, pueden haber algunas externalidades difíciles de abordar. Entonces, en ese marco, Giselle, yo te quería preguntar por la experiencia de ustedes en Chaqueta Blanca. O sea, ¿cuáles fueron las claves o las dificultades desde el punto de vista de buscar lugar de emplazamiento para proyectos de estas características, que sin duda es una variable? Luis lo presentaba inicialmente. Sabemos que hay un problema de aceptabilidad por parte de los vecinos y las comunidades de proyectos de estas características. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave en Chaqueta Blanca, o cómo se superaron las dificultades del punto de vista de emplazar proyectos de estas características? Sí, Pablo, súper interesante la consulta, porque en realidad todavía no hemos logrado sortear todas las dificultades. Ha sido un proyecto que le ha costado despegar. O sea, si bien es un centro integral, ha tenido hartas dificultades, tanto de lo que comentaban en un principio, obtener los permisos para el desarrollo de estos proyectos. Es súper complejo, son muchas las exigencias. Hoy en día Chile se caracteriza por tener alto, o tiene una institucionalidad ambiental bien robusta, que hace que cada vez sea más dificultoso cumplir con estos estándares, y también va de la mano con los costos que esto significa. O sea, hoy en día en Chile una tonelada de residuos cuesta entre $12 aproximadamente, y en Europa, para poder disponer una tonelada en un relleno sanitario, deben pagar por lo menos $80 por tonelada. Entonces, efectivamente, es muy complejo, tenemos muchas dificultades aún. En Antofagasta, el lugar en sí está un poco más alejado de la ciudad. La ciudad siempre convivió con este vertedero en plena ciudad, por decirlo. Tenía la chimba ahí mismo, inserto en la ciudad. Entonces, el norte, claro, tiene estas características de tener estas cuencas un poco más alejadas. Hay otros problemas, sí, efectivamente. No sé, pues estamos emplazados al lado de una reserva de aves, entonces se generan estas otras dificultades con las que uno tiene eh, que hacer gestiones, muchas gestiones. Pero ya el hecho, Antofagasta, a diferencia de la región metropolitana, está un poco alejado de la comunidad, entonces no tiene esta brecha de la comunidad.
como sí lo tenemos en la región metropolitana, la cual ahí sí se hizo un trabajo muy importante con la comunidad. Tenemos un departamento de responsabilidad social empresarial, ahí donde trabajamos directamente con la comunidad para que entiendan que estos centros, si son bien manejados, como decía Antonia, no, tú no deberías ni siquiera darte cuenta que tienes que aprender a convivir con ellos y darte cuenta que en realidad el que lo tengas al lado, si hay un buen manejo, no debería tener mayor relevancia para tu vida diaria. Y es un poco lo que nos pasa acá en la región metropolitana, que te lo reflejo acá, porque acá es donde tenemos una comunidad cercana y nosotros a todos los invitamos a conocer el relleno para que rompan este paradigma, porque muchas veces las personas cuando hablan sin conocerlo, y cuando van se dan cuenta que quedan gratamente sorprendidos que el manejo no es lo que ellos imaginan. O sea, yo te hablo, por eso te digo, lo que tratamos en Antofagasta es aproximadamente un 10 o un 15% de lo que manejamos en la región metropolitana. Y acá, como te digo, los vectores sanitarios, todo se controla si tú lo manejas adecuadamente. Entonces, dificultades en Antofagasta todavía tenemos, pero las hemos ido trabajando, hemos ido trabajando en una mirada generosa. Aquí sí existe, entre comillas, una alianza municipio-privado, porque efectivamente nosotros nos adjudicamos la construcción y operación de este relleno que es del municipio. Entonces, ahí, claro, nosotros estamos abiertos y tenemos capacidad para poder tratar a más clientes en la región de Antofagasta que no sea únicamente la comuna, el municipio. Así que sí, hay que sortear, hay muchas brechas todavía. Todavía son muy mal mirados estos rellenos. Elegir los lugares, tienen que cumplir con una línea base. Son muchas las aristas que tú tienes que manejar y considerar para la implementación de estos proyectos y para poder obtener sus permisos. Y como yo les contaba, ambas instalaciones cuentan con todos sus permisos ambientales, sanitarios para operar por toda la vida útil. Muchas gracias, Giselle. Yo, Luis, quiero compartir contigo una pregunta y además saludar a Hernán Durán de la empresa GESCAM, profesional de larga y exitosa trayectoria en la materia. Nos pregunta por alguna posibilidad, idea, viabilidad de modificar los sistemas de cobro. ¿Ah? Porque claro, lo que estamos hablando de mejorar tecnología, de mejorar los lugares de emplazamiento, reemplazar los rellenos por centros integrales, probablemente es de costos mayores para el Estado y probablemente también para los usuarios. ¿Ah? Entonces, siempre ha estado la disyuntiva o siempre también ha estado la dificultad, Luis, de los sistemas de cobro. ¿Ah? Sabemos de las altas tasas de exención de pagos de derecho de aseo, de la operación que tienen los rellenos, de la capacidad de pago que pueden tener los municipios y probablemente sea el origen que también nos dificulta de ir mejorando nuestra infraestructura. Entonces, solamente, Luis, comentarte la pregunta de Hernán Durán respecto a si hay en carpetas o ideas de cómo modificar el sistema de cobro de quienes disponen en rellenos sanitarios o en centros integrales de gestión. Muchas gracias por las consultas. Son preguntas para uno ponerlo en dificultades y tener que buscar la fórmula de responder sin dejar la escoba. A ver, vamos por partes. Con respecto a los emplazamientos, el óptimo es un lugar alejado de todo, sin vientos, sin acuíferos cerca, con buenos accesos, que sea barato, y eso está difícil de lograr todo junto en varios lugares. Entonces, siempre vamos a tener problemas de la localización de los sitios donde vamos a disponer todo lo que nos queda de los residuos, donde los vamos a tratar. Entonces, yo diría que es un problema que no tiene muchas soluciones, más que buscar una fórmula en que se encuentre un sitio y que podamos lograr trabajar de buena manera con la comunidad para que tenga ¿cómo se llama? Las retribuciones que corresponden. Porque al final de cuentas, cualquier comunidad cercana va a tener
un impacto en sus inversiones. Si uno tiene una vivienda, cualquier vivienda cerca de un sitio donde se trate los residuos, va a bajar el valor. Por ejemplo, es impensado que pongamos un sitio de este tipo cerca de un condominio con viviendas de más de 10.000 UF. Es altamente probable que eso no vaya a ocurrir. Y esto entonces significa que desde el punto de vista ciudadano tenemos presión importante porque esto esté lo más lejos posible, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que poner cabeza para que esto lo encontremos. Nuestro país es lo suficientemente grande para encontrarnos estas zonas. Hacia el sur, la zona centro-sur es más complejo porque los centros poblados están más cerca, aunque están dispersos, están cerca, entonces ahí es un poquito más complejo. Con respecto a los cobros, el tema de los cobros es tal vez, como señalas tú, Pablo, un gran tema. ¿Cuál es el alcalde que está dispuesto a decirle a sus ciudadanos que les va a subir el costo de los derechos de aseo? Yo no conozco a ninguno, y menos en un año electoral. Por lo tanto, tenemos un tema con las elecciones que pueden enredar esto. Entonces tenemos además elecciones de alcaldes y y parlamentarios alternadas. Ya, entonces cuando asume el alcalde, después viene la elección de presidente, parlamentario y otro. ¿Qué candidato está dispuesto a proponer en su programa de gobierno que va a aumentar los derechos de aseo? Entonces se nos van reduciendo nuestras contrapartes que debiesen promover esto. Entonces necesitamos tal vez algo que sea a mediano o largo plazo. Si pensamos en los próximos 8 años y se hace cualquier modificación legislativa que dice en 8 años más va a comenzar esto, tenemos algo distinto. A todo político 8 años es lejos. Lo único autoridad política que piensa a 8 años son los senadores, que tienen un periodo de 8 años. Pero los otros tienen periodos de 4 años. Entonces uno podría decir, mire, ¿sabes que en realidad no es tanto el costo para la autoridad política para hablar en estos términos? Eh, y el problema sería de alguien más que le va a tocar dentro de 8 años hacer esto. Lo que sí o sí va a ocurrir es que el gobierno de turno va a ser el malo. O aplique la fórmula que aplique, va a ser malo igual. Entonces, ese es tal vez el principal problema que tenemos para cobrar lo que corresponde. Y después tenemos el otro gran problema que tiene que ver con las familias que efectivamente pueden o no pueden pagar estas exenciones. O sea, las familias que reciben un subsidio para el pago del agua potable, ¿por qué le vas a cobrar más por los residuos que está generando? Es como contradictorio, es complicado. Entonces, yo entiendo que tenemos que avanzar hacia allá, que suena sensato, pero los problemas que tenemos a nivel social, tenemos muchas brechas no resueltas aún y efectivamente lo complica. Por lo tanto, tenemos una institución que va a tener que estar subvencionando esta carencia, este delta que falta para pagar esto. Y es un problema de presión de costo, porque probablemente lo vamos a seguir abordando los próximos 10 o 12 años. Al menos los próximos 4 años lo vamos a seguir abordando. Entonces necesitamos resolver de qué manera ingresan recursos que nos permitan abordar este delta no cubierto en el cobro. Entonces, como una respuesta sin responder o chuteándola para el córner. Yo entiendo, pero es difícil en el corto plazo abordar esto. No, sin duda. Muchas gracias Luis. Efectivamente es un tema bien medular y probablemente muy difícil de responder de manera completa o dar una solución de manera completa a un problema de estas características. Antonia, yo quiero compartir contigo, como ANIR, las oportunidades que ustedes ven, porque cuando hablamos de centros integrales, uno ve también que hay necesidades o requerimientos de cierta infraestructura intermedia antes de llegar a la disposición final, probablemente de disposición transitoria. ¿Ah? Cuando uno piensa en los centros integrales, también piensa en plantas de clasificación, en instalaciones de recepción y almacenamiento, en estaciones de transferencia, probablemente una infraestructura de menor cuantía, de menor dificultad de implementar. Entonces, quería compartir contigo esa reflexión y saber tu opinión desde el punto de vista de la necesidad también de esa infraestructura que es más intermedia. ¿Ah? Uno ve, no sé, uno ve que podrían haber muchas más estaciones de transferencia y evitarnos largos recorridos y costos más en transporte que en disposición final. ¿Cómo lo ven desde una asociación gremial que reúne a empresas,
y que pueden perfectamente tener un análisis con respecto a la materia consultada. Así es tal como dices tú, Pablo, es muy necesaria esta infraestructura intermedia, eh, rescatando también lo que decía Giselle. eh, Se podrían tener también centros que procesen, voy a dar un ejemplo muy concreto, que valoricen plástico, que por ejemplo puedan tratar el aluminio, pero ahí volvemos a la pregunta de Luis, ¿quién va a querer tener al lado, ¿no es cierto?, una fundición de aluminio o una... Entonces, eh, eh, usemos lo que ya está, ¿no es cierto? Que efectivamente muchos de los centros de valorización están centralizados, pero tengamos, como dices tú, esta infraestructura intermedia en lugares claves y en regiones a lo largo del país, para que pueda disminuir los costos, disminuir esta ineficiencia, ¿no es cierto?, que mencionaba Giselle y que nosotros también vivimos sin duda en el día a día, y dificultades incluso que acá ni siquiera hemos mencionado, como poder sacar el material en zonas francas. ¿Ya? Eso es un temazo, ¿no es cierto? Que no te permiten no sé, sacar quizás un camión al día, y con una tremenda papelería detrás que hay que hacer para sacar quizás un camioncito con fardos de botellas de PET ordenaditas, ¿cierto? Entonces, dificultades también que existen en ciertas regiones que no estamos visualizando, y que hay que agilizar, o que quizás, como dices tú, se solucionan con estos centros intermedios, o con una conversación ahí también con aduanas, qué sé yo. Pero sí, sin duda, yo creo que esa es parte de la solución. Y también no olvidar, que lo he visto mucho en el chat, em, lo ideal, volvamos a la jerarquía en el manejo de residuos. Por supuesto que estamos todos de acuerdo que lo ideal es que no se genere el residuo. Esa es la parte de arriba de la pirámide, que es la prevención. Pero para que eso ocurra, volvamos a ser súper honestos también. Demora años que tú realmente puedas sensibilizar a una población y que cambie absolutamente su comportamiento de consumo, ¿no es cierto? Entonces, mientras eso ocurra, tú vas a tener que buscar en las otras etapas en la jerarquía eh, la reutilización, el reciclaje, el compostaje, y no olvidemos tampoco la valorización energética para la fracción resto, lo que realmente tampoco no se pudo reciclar, no se pudo compostar, no se pudo reutilizar, ¿no es cierto? Está también esa opción previo al envío a relleno sanitario. Entonces, son hartos los desafíos. Uno en la teoría soñaría, ¿no es cierto?, en que efectivamente pudiéramos también reducir la generación de residuos, pero la pregunta es, mientras eso ocurre, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Y eso es todo lo que hemos conversado hoy día, todos estos centros, también infraestructura intermedia, utilizar lo que ya existe, asegurar también que lo que exista o lo que se vaya a construir reciba los volúmenes suficientes, ¿no es cierto?, para que estas inversiones tengan sentido también y no queden ahí sin recibir ningún material, o como hemos conversado tanto Luis, Giselle, que no tengan los permisos tampoco para poder operar, ¿no es cierto? O que los tiempos sean 8 años de espera o 8 años en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, y algo que tampoco hemos comentado acá, que es incluso también más delicado, hemos hablado solo de residuos inertes, pero no olvidar que todos también generamos residuos peligrosos y nadie habla de ellos, ¿no es cierto? Entonces, y también hay que hacerse cargo de esos, y también hay que tratarlos en alguna parte, ¿no? Eso. Sí, no, muy bien, exactamente, Antonio. Yo creo que hay otras partes, de que obviamente también hay que tenerlas a la vista y tienen que ser parte del análisis. Y muy de acuerdo con lo que señala María José García, lo mencionó Antonio. Obviamente, disminuir la tasa de generación es un desafío que siempre tiene que estar presente. Yo, Giselle, también aquí leyendo las preguntas y los comentarios del chat, preguntarte por la relación con él o los municipios que atienden. ¿Ah? Porque claro, infraestructura como la de ustedes tiene, es municipal en el fondo. ¿Ah? Ustedes tienen un mandato desde los municipios. ¿Cómo es la relación? ¿Ah? Tanto en la etapa de presentación del proyecto, en la etapa de construcción, la etapa de operación de un relleno, que son proyectos de larga vida útil. ¿Cuáles son los aspectos más claves para mantener una buena relación con él o con los municipios que se atienden?
Sí, bueno, para la región de Antofagasta, efectivamente, ahí tenemos un convenio con la municipalidad, pero para la región metropolitana nuestro proyecto es privado. Nosotros ahí son procesos licitarios independientes. De estos 17 municipios que yo comenté, 9 están asociados pertenecen a la asociación EMERES. Entonces, ahí, claro, son altas las exigencias, ahí hay una relación precio-calidad, ¿cierto? Hemos tenido que ir haciendo ajustes en cuanto a todas las exigencias. Como comentábamos en algún minuto, el relleno sanitario partió en el 2001, entonces hemos tenido de la región metropolitana una evolución importante en cuanto a todas las exigencias y por muchos años tuvimos que subvencionar todas esas exigencias porque no podíamos, no, como son procesos licitarios, tienen tarifas eh, que se definen en el proceso y una vez que tú te los adjudicas, después tú sorteas todas las exigencias, tienes que darle cumplimiento sí o sí. Entonces, también hay una arista importante, somos una empresa sanitaria muy sensible, la cual que si no nos paga el municipio, por ejemplo, nosotros no podemos cerrar la puerta, tenemos que igual manejar los residuos, porque eso si no genera una emergencia sanitaria. Entonces, efectivamente tenemos que crear alianzas con los municipios, ya trabajamos, como estamos en un punto estratégico, abarcamos la región metropolitana, la zona sur de la región metropolitana, entonces, claro, se logra esta cohesión de cierta forma, a ellos les interesa que sus residuos sean bien manejados, cada vez los procesos licitarios son más exigentes, te exigen un poco más también ir introduciendo estas iniciativas de valorización. Entonces, es ahí donde la clave, por así decirlo. Pero yo creo que esa es una buena oportunidad. Existen hoy día muchas iniciativas de valorización que se están sumando a todos estos procesos licitarios, independiente de que uno tenga la vida útil. Así que creo que eso es súper importante. Y así es como un poco vamos trabajando a diario con ellos, responderle. Lo que yo mencionaba en un principio, la estación de transferencia, por ejemplo, es clave, porque para ellos es súper importante el tiempo de atención. Esa también es una de las claves. Por eso las estaciones son muy importantes y claro, en Santiago existen 3 estaciones de transferencia, quizás, pero tienen altos costos. Entonces, y la estación de transferencia aporta y a la municipalidad como mencionó Luis en su presentación, la recolección y el transporte es lo más caro dentro de toda esta cadena del traslado de residuos, ni siquiera es el sitio de disposición final, es ahí. Entonces, es muy clave contar con una estación de transferencia para que permita un ahorro y un beneficio. Así que eso, no sé si ahí respondo un poco a lo No, que muy consultaba. bien, muy bien, Giselle. Yo antes, porque como ha pasado el tiempo, antes de ofrecerle la palabra a nuestros invitados de como conclusión, como saludo final, solamente recordarles y reiterarles, esto va a estar disponible en las redes sociales de País Circular, todos obviamente invitados a suscribirse gratuitamente a este medio de comunicación y sin más, y aprovechar de agradecer en particular a la Subdere. Luis, te ofrezco la palabra a modo de poder compartir una reflexión final, una conclusión con nuestros participantes. Muchas gracias. Mira, efectivamente ha estado bien interesante. He estado viendo varias de las consultas que aparecen en el chat y son, son desafiantes, por decirlo menos. Quisiera recoger varias de las cosas que señalaron. Hay que fortalecer, tomo el guante de que el camino es, por un lado, la alianza público-privada. Nosotros entendemos que la inversión privada es la que acelera estos procesos. Una solución pública dura entre 8 a 12, una inversión privada podría durar 2 años. La diferencia está justamente en los permisos ambientales. Sin embargo, acorta bastante la distancia. Es interesante esto de la trazabilidad, justamente de la separación de los residuos. Apuntar hacia la transparencia en ese sentido puede ayudar bastante para tranquilidad de la ciudadanía organizada en general y la no organizada. Lo otro, al transparentar, como lo señalaba también Giselle, el monto involucrado en este negocio, porque al final estamos hablando de 400.000 millones de pesos al año, o sea, son 400 millones de dólares anuales
es una cantidad de recursos importante que mueve nuestra basura. Yo creo que hay que trabajar ese tema. Hay que trabajar en torno a la gobernanza de cómo se mueve esto, de trazar reglas un poco más claras, que quede todo más transparente, que haya un sistema que mire esto. Y a la vez el trabajo también que aparecía ahí, el trabajo con la comunidad es esencial, sin involucrar a las institucionalidades locales como municipalidades, como gobiernos regionales, pero a las juntas de vecinos, a quienes efectivamente después van a ver pasar la basura frente a su casa o no. Sin ese trabajo, esto vamos a seguir haciendo lo mismo. No tenemos mucho camino. Entonces yo centraría en esos 4 puntos como conclusión que creo que hay que ponernos a trabajar ahí. Estamos a disposición de hacer este trabajo en conjunto, creo que es la forma, y hay que mirar al mediano o largo plazo, hay que proyectarnos en 10, 15 o 30 años más. Gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a ti, Luis. Antonia, le ofrezco la palabra también a modo de conclusión final. Sí, bueno, escuchando también lo que acaba de decir Luis, para que exista, ¿no es cierto?, esta colaboración público-privada, eh, necesitamos escucharnos, ¿no es cierto?, sentarnos, escucharnos, entender, y vuelvo a insistir, con la implementación de la ley REP, cómo se modifica lo que ya conocíamos y que ya existía y los esfuerzos que ya existían tanto en gestión de residuos como en reciclaje con este nuevo escenario, cómo es esa transición y transmitir que esa es también nuestra labor. Sentémonos, colaboremos, escuchémonos en este nuevo, digamos, escenario y que existe también las ganas y de seguir invirtiendo, ¿no es cierto? Pero con lo que comentaba al principio, se necesita ciertas seguridades, ¿no es cierto? Tanto en los tiempos, los plazos, en los permisos, en asegurar también que llegue el volumen y la calidad suficiente para tener, ¿no es cierto?, estas grandes inversiones, puede ser las plantas de clasificación, las plantas de pretratamiento, y todo esto, como digo, en ese nuevo escenario que se está gestando, ¿no es cierto?, con la ley RED, con la llegada también de los sistemas de gestión y el rol, como decía también Luis, de los gobiernos regionales que pueden jugar también en esa implementación de la ley, la importancia de los municipios, la cercanía también de los municipios con la ciudadanía, que son el eslabón clave e inicial, ¿no es cierto?, hablando de todos estos materiales. Así que eso, abierto también a participar en todas las instancias posibles, en compartir información, en sentar a escucharnos para poder avanzar y recuperar estos materiales que nosotros hemos dicho también más adelante, para nosotros es un recurso y hablamos del séptimo recurso. Eso, gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Antonia. Giselle Carrasco, también le ofrezco la palabra a modo de conclusión final y obviamente un agradecimiento de poder conocer una experiencia concreta de centros integrales de valorización y de gestión de residuos. Giselle. Bueno, para finalizar, en realidad la tarea no es sencilla, así que la invitación es quizás a motivar a todos los actores que deben tomar un mayor protagonismo, voluntades políticas para avanzar, ¿cierto? Para que estos proyectos puedan ser exitosos. Y el compromiso en realidad de todas las partes. Siempre hablamos que quizás la clave está en el origen, pero sin incentivos necesitamos trabajar un poco más en los incentivos para poder sensibilizar y educar a la población en realidad. Así que eso, tenemos harto por hacer, es un tema demasiado interesante y muy complejo, todavía nos quedan muchas brechas por sortear, pero como les comentaba, nosotros por lo menos tenemos nuestras instalaciones disponibles, también para quienes se quieran acercar y poder conocerlas de ambas regiones, tanto en la región metropolitana como Antofagasta. La invitación está hecha, ahí poder quedar en contacto con Antonia también. Y nada, pues agradecerle a País Circular el espacio para poder contarles un poco lo que nosotros hacemos respecto al manejo y gestión integral de los residuos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Efectivamente, Antonia decía, necesitamos conversar,
La misión de País Circular es poder ser un espacio de encuentro con altura de miras de los temas de la sustentabilidad y del medio ambiente que importa para el país. Y para nosotros siempre ha sido importante que tener la opinión del Ejecutivo, de las empresas, de las asociaciones gremiales, y hemos tenido en estos mismos webinars también a municipios, alcaldes, a representantes de las comunidades locales, de los emprendedores, que tienen muchísimo que decir. Así que solamente reiterarles el agradecimiento a Luis, a Antonia, a Giselle, de alguna manera también a la Subdere, a la ANIR y al Consorcio Santa Marta por estar presentes, por compartirnos sus conocimientos y su visión sobre este importante tema para el país. Así que sin más, que tengan todos un muy buen día, sobre todo Antonia que nos acompaña desde Estados Unidos, y muchas gracias por acompañarnos y obviamente esperamos que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos y a todas.